Uno de los momentos más, digamos, impactantes o más resaltantes en mi vida respecto a momentos en los cuales se arriesgó mi vida, mi existencia, digamos, aquí en este tiempo, fue cuando yo fui atropellado, bueno, fui golpeado por un tráiler, ¿no? No fue por un Volkswagen, no fue por un no, Tico, sino por un tráiler, ¿no? Y fue cuando tenía 8 años de edad, ¿no? Recuerdo aquel tiempo, pues, en el cual eh, yo al cruzar la pista para ir al colegio, este tráiler me golpeó y en ese tiempo yo no era consciente de lo que ocurría, ¿no? De lo muy probable que habría sido que yo muera en ese momento, ¿no? Era un niño, pero luego de adulto entré en cuenta, ¿no? Y un día lloré quebrantado delante del Señor, agradeciéndole a Dios por todo lo que hizo en ese tiempo, en esos momentos para cuidar mi vida, ¿no? Porque les comento, por ejemplo, un compañero, no sé quién fue, alguien del colegio, fue a avisar a mi mamá lo que había pasado, ¿no? Cuando llegó esta, no sé, compañero o compañera, no sé, más o menos tengo una idea de quién pudo haber sido. Cerca, ¿no? Cruzando a unas 5 cuadras vivía de mi salón un compañero. Y llegó a la casa, tocó la puerta y le dijo a mi mamá, ¿no? Señora, a su hijo un camión le ha aplastado la cabeza, ¿no? Y bueno, que uno que puede pensar con esa noticia, ¿no? A su hijo le aplastó un camión la cabeza, ¿no? Estaba mi mamá, felizmente también no estaba sola, justo había llegado de visita su hermano, un hermano de ella, de la familia, ¿no? Mayor que ella, no, menor que ella, perdón, ¿no? Y bueno, estaban juntos y fueron, ¿no? A la posta, ¿no? Al centro de salud donde decían que la habían llevado. Y cuando llegó mi mamá allí, no me encontró, ya no estaba yo, o no me encontraba, y en eso vieron a un hombre, ¿no? Parecía carnicero con bastante sangre, ¿no? En la ropa, y se acercaron para preguntarle, ¿no? A él que estaba ahí por ahí, ¿no? Era un enfermero, pero parecía un carnicero y de todo, pura sangre, y, y le preguntan, ¿no? Por mí, más o menos le preguntan cómo era yo, y él dice, ah, sí, sí, yo le cargué, no es de su sangre, ¿no? Ah, mi mamá, y peor, ¿no? Y bueno, de ahí dice que no sé, no me quedé allí en el centro de salud porque estaba muy grave, yo tenía hemorragias internas, ¿no? Entonces no tenían allí la capacidad de tenerme. El chofer del camión me hizo llevar a una clínica, ¿no? A centro de Lima, ¿no? Y para que me atiendan ahí, y ahí estaba yo, pues, ¿no? Yo todo ese tiempo no estuve consciente, ¿no? De lo que pasó. Y pasaron los años, yo tranquilo, pero ese día, ¿no? Cuando entré en cuenta es cuando vi una noticia de accidentados por tránsito y cómo es que carros pequeños habían causado muerte o, por ejemplo, de un joven que había quedado también, que fue atropellado muy jovencito, muy pequeño, quedó parapléjico porque un Volkswagen le golpeó, ¿no? Y yo ahí pensé eso, ¿no? A mí también me golpeó, pero no me golpeó un Volkswagen, me golpeó un tráiler, ¿no? Dije, y estoy aquí insano, ¿no? Bueno, me operaron todo el rostro, ¿no? Creo que yo iba a ser más bonito todavía, sí, sí, no. Bueno, me operaron todo el rostro, hay una parte del pie que un pedacito pequeño que no siento, desde esa época no he sentido, pero eh, son cosas muy pequeñas en comparación a otros que con automóviles mucho más pequeños han sufrido. Y en ese momento yo me quebranté, ¿no? Agradeciendo al Señor por su cuidado, ¿no? En medio de esa crisis, ¿no? Tremenda. Cómo es que Él no dejó que pues terminen mis días aquí, ¿no? Y hubieron otros momentos en mi vida así, ¿no? Hasta que el Señor me llamó para seguirle, ¿no? Y podemos estar seguros, ¿no? Que Dios guarda nuestras vidas, ¿no? O sea, nosotros no le miramos a Él, nosotros no estamos pensando en Él muchas veces desde que hemos nacido, pero Él sí nos está mirando y Él sí está pensando en nosotros cada segundo de nuestras vidas, ¿no? Él está allí atento a nosotros en cada momento, a pesar de que nosotros todavía no le amamos. Como dice la palabra, ¿no? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿no? Y nos amó primero desde antes de crearnos, desde antes de darnos vida, ¿no? Entonces, en aquel día que recuerdo que el Señor, yo me vi confrontado con el llamado del Señor,
yo me acuerdo, yo hacía teatro, ¿no? Y justo estaba ahí en Trajines para una obra de teatro. Ya años atrás siempre había escuchado un poco el Evangelio, mi hermano mayor ya era cristiano, yo no, todavía era joven, 19 años de edad, ¿no? O estaba por cumplir 19 años de edad. Y ese día, hubo un día muy especial para mí, donde el Señor, de diferentes formas, me hizo mostrar que estaba allí, ¿no? O sea, yo no estaba con Él, pero que Él sí estaba conmigo, ¿no? Llamándome, ¿no? Íbamos a hacer una obra de teatro en un grupo secular, no nada cristiano, ¿no? Estaba ahí en la obra, en el ensayo, y pasaba alguien escuchando música cristiana, ¿no? Yo, ¿y qué hace aquí la música cristiana? Dije yo, ¿no? Luego, cuando subimos al taxi para ir al lugar donde nos íbamos a presentar, era un colegio que íbamos a hacer la presentación, subimos, el taxista era cristiano y estaba con su música cristiana, con su Biblia, y ¿qué pasa aquí? Me llamó la atención que, ¿no? Y después cuando yo regresaba a casa también, en el micro normalmente ponen su salsa, su música, ¿no? El chofer era cristiano, ¿no? Y estaba ahí. Y ese día fue un día en el cual a cada lugar que iba me topaba con alguien cristiano, ¿no? Y luego, al día siguiente, pues tuve un encuentro muy importante también para decidir seguir a Cristo. Yo ya conocía el Evangelio, lo que no había hecho fue recibirlo, ¿no? Reconocerlo, reconocer a Jesús como el Señor de mi vida y el Salvador de mi vida, ¿no? Fue al día siguiente, pues que estando en el techo de mi casa, yo habiendo visto con claridad los dos caminos que podía elegir, ¿no? Sin Dios y con Dios, decidí seguir a Cristo, ¿no? Eh, pero, y esto creo, cada uno podemos contar, ¿no? Cada uno de nosotros como hijos de Dios, podemos contar esa experiencia de cómo es que Dios estuvo guardando nuestras vidas y cómo es que llegó un momento en el cual Dios nos llamó. Cómo es que en un momento determinado, de una forma especial, de una forma personal, Dios nos llamó, ¿no? Y Él nos llama no solamente para que seamos, digámoslo así, ¿no? Religiosos, no nos llama para ser religiosos, no nos llama para ser, no sé si este término es adecuado, cristianitos, ¿no? O sea, personas que van a la iglesia, y luego se regresan a sus casas y están tranquilos y viven así. No nos llamó para eso, ¿no? Nos llamó para tener una relación personal con Él, nos llamó para vivir para su gloria y para cumplir un propósito eterno y maravilloso en cada una de nuestras vidas. Y el relato que vamos a ver tiene que ver justamente con eso, con cómo es que Jesús llamó a un grupo, a los primeros discípulos, los llamó para un propósito maravilloso, ¿no? Y vamos a ver Lucas 5, vamos a leer, ¿no? Lucas capítulo 5, los versículos 1 al 3. Yo lo tengo en la versión Reina Valera contemporánea, que es un poquito diferente a la Reina Valera 60, pero ahí está, ¿no? Es la Reina Valera 60, pero modificada a un lenguaje más de estos tiempos. Dice en el texto, ¿no? En cierta ocasión, Jesús estaba junto al lago de Genezaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla, y luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Y aquí vemos a una multitud que quiere oír la palabra de Dios, ¿no? Y eso dice en el versículo 1, ¿no? Quieren oír la palabra de Dios, ¿no? Un gentío, dice en esta versión, otra multitud, dice en otra versión, que se agolpaba, ¿no? Y agolparse es pues amontonarse, ¿no? Es hacer este montón, ¿no? Hacer mancha, como quien diría acá, ¿no? No sé cómo dirían en Venezuela, ¿no? Pero es pues juntarse mucha gente, ¿no? Eh, pero ¿para qué? En este caso no dice para ver un milagro de Jesús, en este caso no dice para ser alimentados por los panes y peces que Jesús puede multiplicar. En este caso lo que dice es para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Para oír la palabra de Dios. Pero, ¿iban a escuchar la palabra de Dios que viene del cielo? No, iban a escuchar a Jesús, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no?
ellos querían escuchar la palabra de Dios que Jesús les daría. Entonces Jesús lo que hace fue buscar la forma de darles esta palabra, ¿no? Y entonces él se sube a la barca para generar una, digamos, una condición como de, usando la naturaleza, un lugar como un auditorio, ¿no? Generalmente la arena, pues, de los lagos tiene cierta bajadita y luego el agua, ¿no? Y Jesús se puso en la barca frente a los que estaban queriendo escucharles, ¿no? Y entró un poquito en el agua, ¿no? Le habrá dicho a Pedro, Pedro, muévete un poquito la barca y ahí, ¿no? Para poder hablar con todos los que estaban ahí, ¿no? Y el aire, sabemos que cuando estamos en el mar, por ejemplo, el aire generalmente viene del mar hacia la tierra, ¿no? Porque el mar, pues, es liso, es llano, entonces el aire con libertad avanza, ¿no? Entonces, podemos pensar que el aire venía del agua, ¿sí? Hacia la tierra, hacia la gente. Entonces, la voz de Jesús, el viento, pues, ayudaría, ¿no? A que llegue a las personas. Entonces, vemos cómo Jesús usa estratégicamente esta área, se ubica estratégicamente para que se le escuche bien las palabras que Jesús va a decir, ¿no? Aquellas palabras que son palabra de Dios, ¿no? Jesús se da a conocer a todos allí, da a conocer su enseñanza, ¿no? Eh, por eso es que se detiene a hablar con la multitud, a enseñar a la multitud, porque Jesús quiere que le conozcan a Él, ¿no? Y esto es lo que vemos aquí, que es esencial, que es importantísimo, es vital conocer a Jesús. Al igual que estos cuatro que vamos a ver, ¿no? Que estamos viendo en este relato, Pedro, Jacobo, Juan, y Andrés también está por ahí, no es mencionado aquí, pero Andrés está por ahí metidito también, y así como ellos, es esencial que nosotros también conozcamos a Jesús por medio de su palabra, porque ocurre que hay muchas personas que quieren conocer de Dios, conocer a Jesús, pero por medio de las palabras de otros, ¿no? Y no estoy diciendo que eso esté mal, o sea, que escuchemos prédicas, que escuchemos algunos estudios. Eso es importante, que estemos aquí es importantísimo, pero nada quita lo esencial que es nosotros acercarnos a la Biblia, ¿no? Leer la Biblia, escudriñar la Biblia, y también, ¿no? Escuchar a aquel que enseña, aquel que predica y corroborar en las escrituras, ¿no? Que lo que se dice también está conforme a la palabra de Dios. Y eso es, entonces, tenemos la palabra de Dios como central, como esencial, como el cimiento, ¿no? La base para nuestras vidas, ¿no? Y es allí la gente agolpada, Jesús esforzándose y dando todo de sí para darse a conocer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios era anunciada por Jesús, o mejor dicho, Dios, quien es Jesús, Jesús es Dios, anunciaba en esos momentos, anuncia la palabra de Dios, ¿no? Y vamos a ver más adelante que Pedro le dice Señor a Jesús, ¿no? Voy a seguir leyendo el texto desde el versículo 4, ¿no? Jesús hace allí, pues en estos versículos 4 hasta el 8, se relata cómo es que Jesús hace el milagro de la pesca, eh, no una pesca maravillosa. Dice el versículo 4, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron. Y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlo. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Jesús indica dónde echar la red para pescar. Y eso me parece interesante, ¿no? Jesús, viéndolo desde un plano humano, ¿no? Desde la perspectiva de repente de Pedro, ¿no? Jesús es un hijo humanamente viendo, ¿no? Sabemos que no es hijo, José no es su papá, sino que es su padrastro, ¿no? Eh, 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 pero viendo de una perspectiva, ¿no?
Jesús, el hijo, el gastro, podemos decir nosotros, pero es el hijo de un carpintero. Jesús puede saber y haber aprendido, ¿no? De madera, de carpintería, ¿no? Y Pedro es un profesional en la pesca, ¿no? Pedro nació en una familia pescadora, ¿no? Él creció en el agua, digamos, con los peces, ¿no? Entonces, eh, un hijo de carpintero, un rabí, ¿no? Que enseña las escrituras, la palabra de Dios, que hace milagros, eh, pero, pero no es experto en pesca, ¿no? Y le dice, vamos, echa la red por allá, en la parte más honda, ¿no? Y en esos momentos, yo estuve pensando en eso, ¿no? Pero uno podría haberle dicho, ¿no? Pero me estás diciendo a mí, ¿no? Que soy un profesional en la pesca, ¿no? Pedro podría haberle dicho, y le di, bueno, le aclaró también, hemos estado toda la noche pescando allí, ¿no? Pero más que esa aclaración, yo estaba pensando en ese otro hecho, ¿no? Humano, donde uno se enorgullece y dice, no, yo no necesito de Dios, ¿no? No necesito de Jesús, ¿no? Yo tengo mis capacidades, ¿no? Yo tengo mi experiencia, yo tengo mi conocimiento, ¿no? Yo puedo con lo mío, ¿no? Eh, pero no. Pedro lo que hace, sí es cierto, él explica, hemos estado toda la noche pescando, o sea, no hemos podido nosotros, pero tú lo dices, ¿no? Entonces lo haré, ¿no? O sea, allí Pedro está reconociendo que es un hombre, pero que quien lo dice es alguien diferente, ¿no? Alguien especial, ¿no? Tal vez, hasta ese momento, tal vez Pedro solamente reconocía en Jesús un rabí, algo así como un profeta, ¿no? Alguien especial, pero un ser humano especial, hasta ese momento. Porque luego Pedro se da cuenta y Dios le hace ver esto, que Jesús no es un hombre, solamente un hombre especial, no es solamente un hombre, ¿no? Y eso es también lo importante en este relato bíblico, ¿no? Que podemos ver nosotros, ¿no? Entonces, eh, y ahí está el momento, Jesús da su palabra, ¿no? Da la palabra de Dios, y ahora Jesús, en cierto sentido, como que le dice eso, Pedro, ahora voy a confirmar lo que acabo de decir. Voy a hacer una señal para hacerte ver, para que abras los ojos, para que entiendas bien con quién está, ¿no? Para que me reconozcas, ¿no? Y llega un momento en el que el Señor revela con claridad en nuestras vidas, en la vida de cada uno, quién es Dios, quién es Jesús, ¿no? Nos hace entender, nos hace reconocer, y eso pasó con Pedro, ¿no? Llegó ese momento en el cual Pedro vio realmente con quién se encontraba, y no era solo un profeta, no era solo un gran maestro que estaba allí con Pedro y con los otros también, no era solo eso, ¿no? Era el Mesías, el Salvador, ¿no? Aquel que le daría la vida eterna, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí con claridad en el versículo 8, ¿no? Cuando Pedro se pone de rodillas, ¿no? Y, y, y un varón judío ponerse de rodillas delante de otro hombre era imposible, ¿no? O sea, estamos hablando de un varón que tenía ese mandato de la ley de no adorarás a nadie excepto a Dios, ¿no? Ese mandato que pues dependía su vida, ¿no? De la vida de este varón judío, de ser fiel a Dios y se arrodilla delante de Jesús. Y luego también recordando ese mandato de ser fiel a Dios, Pedro le dice Señor a Jesús, ¿no? No le está diciendo Señor como a veces usamos acá nosotros en nuestro contexto, en nuestra época, la palabra Señor como una cortesía, como una señal de respeto nada más a otra persona que es igual que nosotros, pero queremos reconocer que es pues alguien a quien respetamos. No lo usó así Pedro, bajo este concepto, lo usó bajo el concepto eh, de gobierno, ¿no? De señorío sobre su vida, ¿no? De reconocer que Jesús merece gobernar su vida, merece ser el Señor de la vida de Pedro, ¿no? Y él le dice, pero yo no merezco que lo hagas, ¿no? Yo no merezco que gobiernes mi vida, yo no merezco estar ni contigo, por eso aléjate de mí, Señor, porque soy pecador, porque... Y eso es lo que experimentamos cada uno de nosotros
cuando llegamos a conocer quién es Jesús. Cuando nos damos realmente cuenta quién es Jesús. Jesús no es un líder más. Jesús no es un hombre más. eh, me estoy acordando ahora de una canción muy bonita que la gente le gustaba mucho. Hasta los cristianos a veces quisieron cantarla como un especial en alguna iglesia, me acuerdo una vez, ¿no? De un cantante no cristiano, pero sacó una canción, ¿no? Jesús es verbo y no sustantivo, ¿no? Y parecía bonita la canción, ¿no? Pero al final de la letra, y me llamó la atención a mí, ¿no? Jesús es verbo, no sustantivo, decía, ¿no? Ah, qué bonito, dije, interesante, ¿no? Pero al final, este cantante dice que Jesús es verbo como lo fueron otros más, como lo fue Gandhi, como lo fue este otro personaje, o sea, personajes importantes en la historia. Y este cantante dice que Jesús fue un verbo así como ellos, o sea, Jesús fue una persona importante, activa, ¿no? Pero este cantante estaba equivocado, ¿no? Y mucha gente está equivocada. Creen que Jesús es algo así, como un personaje importante nada más, como una persona, un líder importante. No, Jesús es el Salvador de nuestras vidas, Jesús es el Señor de nuestras vidas. Y cuando nos dimos cuenta de esa verdad, que Jesús es Dios, es cuando nosotros nos arrodillamos, nos quebrantamos delante de Él y le decimos, Señor, entrego a ti mi vida, ¿no? Y esto es lo que hizo Pedro aquí, ¿no? Y vamos a leer la última parte de este relato, bueno, casi la última parte de este relato, desde el versículo 9. Nos dice, y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Cristo. Pedro y sus compañeros, Jacobo y Juan, estaban pasmados, estaban asombrados de lo que habían visto. Pero esto para ellos no se quedó allí, ¿no? Ya lo sabemos, ya lo vemos. Esto para ellos era una señal que indicaba quién es Jesús. Y Jesús les dice el propósito de sus vidas, ¿no? O sea, el Señor nos llama, no solamente nos salva, o sea, nos salva, sí, nos da vida eterna, pero hace mucho más que eso, ¿no? O sea, no solamente nos salva de ir al infierno, digamos así, no solamente hace eso, hace mucho más que eso, ¿no? No solamente también nos da una vida eterna gloriosa con Dios, lo hace y es maravilloso, pero hace mucho más que eso, ¿no? Es digámoslo así, es un gran paquete de bendición, de gracia que Dios nos da a nosotros, nos libera de la condenación, nos pone en la salvación, en la gloria eterna, nos da de su Espíritu Santo, nos llena de su Espíritu Santo, nos da el conocer la palabra de Dios, nos santifica. Y una cosa más que hace entre estas y otras cosas más maravillosas que Dios hace es darnos, aclararnos cuál es el propósito para nuestras vidas, ¿no? O sea, allí nos dice tu vida no solamente va a ser vivir en la gracia, en mi gracia, en mi misericordia, sino que tu vida tiene un propósito, tu vida es para algo específico por lo cual yo te creé y te doy a conocer ese propósito ahora cuando yo te llamo, ¿no? Y lo otro maravilloso es que ese propósito no es egoísta, o sea, no es individualista, no es para mí, ¿no? Ese propósito encierra algo más grande que uno mismo, ¿no? En primer lugar, encierra o abarca el hecho de que es para la gloria de Dios, ¿no? Cuando les dice, ustedes serán pescadores de hombres, pues allí lo primero que podemos ver en este propósito que Jesús les aclara a ellos es que lo que harán será para la gloria de Dios, será para servir a Dios, ¿no? O sea, sus vidas van a dar a Dios, ¿no? Y esa es una de las formas en las que adoramos a Dios. Ser pescadores de hombres, les dijo a ellos. Pero luego también algo más que podemos ver es que mientras que ellos predicaban la palabra de Dios, anunciaban la palabra de Dios para rescatar a más hombres, a más personas de la condenación, ese acto, pues ese acto de entrega es también para bendición de muchas otras vidas, ¿no? Entonces, es para Dios,
el propósito encierra un propósito para la gloria de Dios y también encierra un propósito para la bendición de otros, ¿no? Y eso es lo maravilloso, que Dios nos da un propósito, como dije, no individualista, no egoísta, sino que es en primer lugar para la gloria de Dios y para la bendición de muchos. ¿No? Y Dios, de acuerdo a los talentos que nos dio desde que nacimos, desde nuestra creación, y de acuerdo a los dones que nos reparte, Dios nos ha llamado, nos ha creado para un propósito específico, ¿no? Y es importante que lo sigamos el propósito para el cual Dios nos creó. Si es que aún de repente nos hemos hecho los zorritos, ¿no? O no hemos entendido, porque a veces somos, digamos así, medio brutitos, ¿no? Que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Eh, Pidámosle a Dios sabiduría para que podamos reconocer ese propósito específico que tiene para cada uno y sigámoslo. Porque es importante saber, o sea, cuando digo el propósito, estoy refiriéndome al hecho de para qué Dios me creó, para qué me hizo a mí, ¿no? ¿Para qué te hizo a ti? ¿Para qué te hizo a ti Carlos? ¿Para qué te hizo a ti Gerardo, Marja, la hermana Jesús Isidora? ¿No? ¿Quién más está aquí? ¿Para qué le hizo a Lucy, a Guillermo? ¿Para qué le hizo a Mía, a Vilma, a Álvaro que está escuchándome ahí arriba también escondidito, a Grecia que está acá escondidita también escuchándome? Dios les hizo con un propósito, ¿no? Específico, ¿no? Y conocer ese propósito lo que nos ayuda es a darnos la meta mayor de nuestras vidas, la meta grande para nuestras vidas, ¿no? Esa meta de la cual Pablo también decía, ¿no? Cuando estaban cerca sus días para morir, y he alcanzado la meta, ¿no? Ya estoy tranquilo porque he logrado alcanzar la meta, ¿no? Ya me puedo ir, ¿no? Bueno, lo estoy diciendo en mis palabras. Y esa gran meta es el propósito de nuestras vidas. Cuando lo conocemos, ¿no? Y Dios nos lo muestra, cuando conocemos, tenemos claro el propósito de nuestras vidas, entonces nosotros lo seguimos. Y vamos a tomar decisiones en nuestras vidas diarias, en el vivir diario de nuestras vidas, tomando en cuenta ese propósito. Y vamos a saber, vamos a gozar de la dirección de Dios para que nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestro estilo de vida, todo esté enrumbado a ese gran propósito que Dios nos dio. Y entonces vamos a ver que nuestra vida tiene sentido, que nuestra vida avanza hacia algo, que nuestra vida no es vivir, comamos, bebamos y mañana moriremos. No es así, ¿no? Vivimos en la gracia de Dios, en bendición de Dios y avanzando hacia una meta maravillosa, ¿no? Y encima esa meta no termina allí, sino que todo lo que hacemos para avanzar en esa meta eh, tiene que ver con un propósito eterno, que se extiende por la eternidad, ¿no? Mientras cada decisión que tomamos en cuanto a ese propósito, vamos a darnos cuenta y entender que esas decisiones van a tener un alcance eterno, porque tenemos un propósito eterno. Vamos a orar agradeciendo a nuestro Señor